Bienvenidos a Shaolin Te Lo Cuenta. Estoy acá con Ale. y su servidor Iván y vamos a hablar de lo que más nos gusta en este caso, que son artes marciales y Kung Fu, Shaolin. bueno, iba a sumar también películas. Bueno, obviamente, películas es. Así que es un poco de todo. Así que, bienvenido. Y hoy vamos a hablar de Fearless. Fearless, una película que la protagoniza Jet Li. Ahora, ¿en qué perspectiva vamos a hacer este podcast? Querrán saber. ¿Y qué vamos a analizar de este podcast? Y es más que nada, ¿cómo lo vemos nosotros que somos estudiantes de la escuela de Kung Fu Shaolin de Argentina? ¿Y qué cosas rescatamos de esta película que nos parecen interesantes? Y de paso hablar un poco de la peli y también de las cosas que transmite, ¿no? ¿Qué cosas son cercanas a nosotros en el día a día como estudiantes? ¿Y qué cosas pueden ser más apegadas a lo fantasioso como al arte que hacemos nosotros? Sí, analizaremos también en sí la película, la trama, qué tan entretenida es y mucho las cuestiones técnicas sobre las coreografías, las peleas, los estilos que se usan, las armas que se usan. Todo desde un punto de vista de dos estudiantes. Y obviamente siempre reforzándonos en gente como Mati, que básicamente es nuestro Shifu y es la persona que nos enseña en el día a día. Básicamente es el Shifu. Técnicamente es el Shifu. Literalmente es el Shifu. Literalmente. Y demás alumnos que también servirán de apoyo para si es que nos dejan. Así que vamos a arrancar hablando de cómo empieza la película y contar un poco de qué va la onda. ¿Querés ayudarnos? Bueno, la película está ambientada en una China antigua alrededor del año 1800 y lo que nos presenta es la historia de un maestro de artes marciales chinas, el cual inicia siendo un personaje bastante arrogante, muy habilidoso, y la película nos lleva a conocer su historia, a verlo luchar y a la vez una tragedia que tiene en su vida y cómo va cambiando para ser alguien que lucha por los ideales de su país, dejando un poco ese orgullo de lado. Claro, en sí es muy interesante que esta película también nos muestra un poco lo que es una China devastada en todo lo que sería básicamente el orgullo cultural, todo este quilombo que tiene con Inglaterra, de Japón, Estados Unidos, que de golpe, está, bueno, es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En las películas de artes marciales, que de hecho lo toca Bruce Lee, Jet Li en varias películas también, mostrarte toda esta China que todo el tiempo lucha por demostrar lo que es y por lo que vale. Claro, mucho de su valor cultural. Era una época en la que fueron invadidos no solo territorialmente, sino de una forma en la que querían con la cultura china y volverla más occidental, tanto por cuestiones económicas como cuestiones estéticas. Hubo un choque entre las culturas orientales y occidentales y bueno, fue una época de mucha lucha para mantener lo que son las tradiciones chinas. Y la película representa esto con una tradición china que nosotros amamos mucho, que es el Kung Fu. Claro, es el medio por el cual China va a defender todo lo que representa y obviamente es un símbolo de lucha cultural. La película arranca básicamente con Huo Yuanxia, interpretado por Jet Li, que por básicamente economizar tiempo y esfuerzo, vamos a solo decirle Jet Li, peleando contra 3 competidores en diferentes maestrías en un duelo en el que 4 personas se van a enfrentar a una. Inicia la pelea con un personaje que vendría a ser una especie de boxeador gigante, mucho más grande que Jet Li, y por lo que vemos durante la pelea, Jet Li lo derrota también usando solo las manos, o sea, todos los brazos, en una sola patada. Y bastante impresionante la coreografía, muy bien hecha, tanto por el lado del boxeador como Jet Li, porque muchas veces vos ves películas en las que el protagonista sobresale un montón en capacidades físico-técnicas sobre el perdedor, y acá podemos ver que está bastante bien coreografiada la cuestión. Por más que el protagonista sobresalga, no deja la cuestión técnica de lado en el coprotagonista, que es el rival. Algo curioso quizás de notar, y por lo menos vamos a agarrar y a utilizar a nuestro querido Shifu en este caso también, para explicar un poco, es el tema de las posturas en Kung Fu, ¿no? Porque tenemos una cantidad bastante interesante de posturas básicas, que son las siguientes. Y es interesante como en estas peleas vemos que se suelen marcar mucho más, a diferencia de quizás en otros estilos o en otras películas como puede pasar en Bruce Lee, en este caso Bruce Lee o Ip Man por ejemplo hacen el Wing Chun. Sí, es normal que estos actores usen, sobre todo en partes específicas, porque queda muy bien, golpes con posturas estáticas. Normalmente cuando una persona pelea no va a usar las posturas tal cual como se muestran en las formas. Va a ser un poquito más alta la postura y siempre en guardia, ¿sí? Normalmente tiramos en una forma un golpe de puño y el otro puño queda en la cintura. Esto es totalmente impráctico porque has descubierto, no sirve, ¿sí? Normalmente usarías la misma mecánica del cambio de postura, pero más arriba. No digo que sea como boxeo o como sandá, pero va por ahí. De hecho, el sandá, como es la parte deportiva de Kung Fu, el cambio de posturas es exactamente lo mismo, pero parado, ¿sí? Si bien respetan mucho esto de hacer las posturas básicas para mostrar ya sea firmeza o técnica, eso es muy importante, porque si no, no sería Kung Fu. Hay que recalcar que, bueno, como decías vos, hay diferentes estilos de Kung Fu, diferentes
vamos a decir, entre comillas, artes marciales chinas, ¿no? Siendo, digamos, entre comillas, todo Kung Fu. Pero ya sea Hung Gar, Pakua, Wing Chun, todas podemos llamarlas Kung Fu, pero tienen distintos nombres, son diferentes estilos, ¿sí? Para los chinos, decir Kung Fu significa la excelencia en un arte. O sea, que cualquier cosa que vos hagas de manera profesional, que te dediques toda tu vida a eso para perfeccionarlo, eso es Kung Fu. Realmente no importa si es un arte marcial. Podemos estar hablando de cualquier cosa, desde música hasta cocina. Por eso, cuando digo Kung Fu, estoy generalizando un poco en las artes marciales chinas. Realmente vale cualquier arte marcial, pero bueno, estamos hablando de Kung Fu justamente. Teniendo en cuenta estas diferencias, quizás lo ven, no sé, a Ip Man, que tiene posturas más altas, o después aparecen películas de Jet Li que hace posturas completamente bajas justamente porque él hace Wushu. ¿Sí? Las posturas de él siempre van a ser más estilizadas. Están muy bien logradas, obviamente, porque estamos hablando de una persona que no solamente es actor, el chabón es campeón, es un profesional. O sea, que yo esté hablando de él me siento un poco como desubicado porque estoy hablando de alguien que está allá arriba. Pero sí está bueno que muestren para que vean lo que es la esencia de un arte marcial, que está siempre en las posturas, la prolijidad, porque si uno... Podés tener mucha fuerza y todo lo que vos quieras, pero si la postura no está muy bien hecha, no estás haciendo nada. Cuando nosotros hacemos Kung Fu, lo que estamos buscando es perfeccionar nuestra capacidad física, buscar prolijar los movimientos, mejorar tu condición, aprender a manipular tu propio cuerpo, que es algo que muchas veces se pierde. Es muy importante que uno refine sus movimientos, porque es la manera en la que te das cuenta que realmente estás prestando atención a lo que haces. Si uno hace las cosas simplemente por costumbre o de manera inconsciente, el movimiento se vuelve torpe, más allá de la capacidad de cada uno. Y mostrar estas técnicas te muestran realmente lo grande que es el chabón, porque el tipo es preciso, es un relojito. No solo él, hay un montón de actores que son así de buenos, pero me gusta mucho que muestren en las películas que haya posturas y que las marquen, ¿sí? Esta quizás no es la película que más muestra, pero sí hay un fragmentito de Jet Li que está en la montaña repasando unos movimientos, unas formas, y las posturas están muy prolijas. Vos lo ves y decís, yo quiero llegar a hacer las posturas así. Claro, sí. No se ve tanta la marcación de posturas en las piernas. Por ahí se nota en alguna pose particular que hacen como para tomar una foto, digamos, pero durante el combate se nota cómo se pierde la postura. En muchas de las películas, más en las películas modernas que por ahí tiran más tirando al kickboxing o al boxeo, como que al boxeo chino moderno, ¿no? No al boxeo tradicional occidental. El boxeo chino moderno se pierde mucho lo que es la postura tradicional por distintas cuestiones que ahora no la vamos a tocar. Me marca mucho, y se marca mucho también en el empleo del uso de armas. Después de esta pelea ocurre una siguiente pelea en la que se enfrenta a un inglés con una especie de lanza, y en este caso Jet Li también utiliza una lanza para pelear, la que se ve en esta imagen. ¿De dónde salió eso? Claro, ya había terminado la pelea. En la que podemos notar básicamente cómo hacen muchísimos movimientos de lanza que son básicos y son bastante comunes en el día a día nuestro, que los practicamos básicamente en clase. Habría que tener en cuenta que obviamente una lanza es más larga que la otra, porque son de dos disciplinas distintas, ¿sí? No sé la del creo que era británico el chabón, no me acuerdo. Pero Jet Li por lo menos, a ver, es Jet Li, sabemos que lo que hace lo hace bien. Si bien él nunca hizo Shaolin, él hizo Wushu desde, si no me equivoco, los 17 años más o menos. Las técnicas de lanza están bien hechas. Si hay algo que está muy bueno, que se nota bien, porque no muchas películas lo hacen, es que la lanza se mueve, es flexible el arma, y eso es importante porque ahí hay una diferencia entre las dos lanzas. Por ejemplo, la otra no es flexible. El momento en el que el chabón golpea la lanza contra la raya, la lanza se quiebra por completo, ¿sí? Eso es algo que podría pasar si la lanza es rígida en Kung Fu, y no debería. Por eso es importante que el palo, la madera, sea flexible. Lo cual es bastante interesante el hecho de decir, wow, no están, digamos, haciendo tan fantástica la pelea, sino que de hecho está mostrando además la practicidad de esos movimientos y cómo se usarían, aunque obviamente dejando un poquito el tinte de fantasía, ¿no? Para poder hacer entretenida la película y llevadera. No como en otras películas, quizás como El Tigre y el Dragón, en el que esto se explota a niveles muchísimo más altos, pero en este caso está bastante bien y sobre todo dinámico. Sí, por supuesto, más siendo Jet Li, que en la vida real es un artista marcial tremendamente consagrado, con un montón de experiencia y de una habilidad impresionante, tanto para el uso de armas como para las cualidades físicas que tiene. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y pasamos de una pelea que es de lanzas a una siguiente pelea que se usan espadas, donde podemos ver la gran diferencia que hay entre el uso de la espada china oriental y la espada occidental por parte de otro personaje europeo que utiliza una especie de sable. Muy buena también la coreografía, y una vez más me encanta este hecho de que ambos personajes se nota que son bastante hábiles
en cómo utilizan estas armas. Y una vez más podemos ver muy bien marcada la postura que se usa en el Kung Fu Shaolin, especialmente en el uso de las armas, cosa que no se ve muy seguido en las películas hoy día porque la mayoría de las armas se utilizan antiguamente, hoy en día no se usan tanto. Mismo también podemos preguntarle al Chifu Matías qué tanto hay de los movimientos de espada de Jet Li en su día a día y en sus formas de Kung Fu. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando nosotros hacemos una forma, los movimientos ya están estipulados y por lo general vienen acompañados de postura. En este combate Jet Li lo hace más de parado porque intenta imitar una situación más real. Los movimientos son todos movimientos básicos, obviamente enfocados de distintos ángulos para que se vea más copado, pero sí, son movimientos de espada completa y absolutamente chino. No importa qué actividad marcial o incluso de danza o arte hagas, el movimiento de la espada en China siempre es la misma técnica. Así que está perfectamente ejecutado. Elipsis, vamos al pasado. Y nos encontramos con un Jet Li chiquitito que ve a su padre dando clases, o básicamente entrenando a un discípulo en Kung Fu, en Wushu. Y a su vez, este niño quiere entrenar y aprender Wushu, pero su padre no lo deja y quiere que cuando crezca poder entrenarlo. Y acá viene un detalle muy interesante y es que lo obliga a entrenar, o más bien dicho, lo obliga a estudiar caligrafía, cual tarea termina haciendo su hermano porque él no quiere estudiar caligrafía. Y contanos, ¿qué te parece este detalle? Porque me parece muy interesante a mí. Mira, es un detalle que yo en su momento no había notado, pero bueno, con esta nueva reversión y todo, tiene varios objetivos, ¿no? El estudio de la caligrafía. Tiene, bueno, por un lado, lo más común que uno piensa es el desarrollo intelectual del niño y todo, pero también la caligrafía china, a diferencia de nosotros, es bastante complicada y requiere una habilidad manual, una muñeca, muy precisa. Y cuando uno practica con la espada del Kung Fu se da cuenta que es una habilidad que a uno le sirve mucho a la hora de utilizar, porque la espada del Kung Fu utiliza mucho, y no solo la espada, muchas otras técnicas de Kung Fu utilizan mucho la capacidad de poder coordinar los movimientos de tu cuerpo, en este caso sería de tu mano, que tu mano te haga caso, ¿no? Es ser una capacidad coordinativa enorme que le da la caligrafía. Básicamente estaba dándole ya una base de entrenamiento al hijo sin hacerlo de manera directa. Y es que en sí, todo esto es bastante interesante en el sentido que el padre mismo es el que le niega el entrenamiento a Wushu al hijo hasta que no domine las cosas básicas como la caligrafía. Es por ese mismo motivo incluso de que los guardias imperiales en su momento tenían que ser personas letradas, porque si vos no tenías esa habilidad, no ibas a poder ser un guardia imperial y te iban a terminar dando un sable, herramienta que sí está hecha para cagarte a sablazos con otra persona, porque el sable puede resistir sablazos de otro tipo y el choque directo, pero la espada no. La espada es una espada que si vos la reventás contra otra, probablemente se parta. Y el objetivo de la espada no es a lo Star Wars empezar a darse a mazazos constantemente, sino justamente más parecido, si se quiere, a una suerte de esgrima. El hecho de apuntar, tratar de ensartar, buscarle la vuelta y acuchillar, y suelen ser combates que terminan rápido, como puede ser el kendo en los samuráis, que son combates que tienen que ser cortitos y sencillos, no combates que se extienden como la pelea de Anakin con Obi-Wan durante 20 minutos de filmación. Bueno, igual eso mismo lo podemos traer a las peleas reales, ¿no? Porque una pelea en la calle, la vida real, digamos, no dura 30 rounds, 10, media hora, 40 minutos, no. Las peleas muy rara vez pasan del minuto. Y es porque el daño al cuerpo, realmente el cuerpo es más frágil de lo que uno cree. Es más fácil de dañar, tenés el conocimiento de cómo dañarlo, lo que uno piensa. Y volviendo al tema del arma y de la espada, las habilidades físicas para poder usarlas, hay distintas maneras de obtenerlas. Y el hecho de que pueda inculcársela a un niño de esa manera, aprovechando también que lo está nutriendo de manera intelectual a la vez, es una ventaja, me parece enorme, me parece que es una decisión muy acertada del padre, porque también podemos ver en la película que Jet Li es un niño que es por ahí muy hiperactivo y muy rebelde, y el padre también tiene miedo del uso inapropiado de esas habilidades de Kung Fu, por eso prefiere esperar a que sea un poco más consciente para poder enseñar. De hecho, más adelante el padre pierde una pelea de práctica para no realizar un movimiento mortal contra un enemigo, mostrando la responsabilidad que tiene, mostrando no solo la responsabilidad, sino el hecho de que él practica por el mero conocimiento de tener esas habilidades, por si algún día las necesita realmente, y no por el hecho de hacerse ver frívolamente, perdiendo esa pelea, no digamos a propósito, pero perdiendo esa pelea por el hecho de no querer sobrepasar un límite que no considera necesario. Terminen el secundario. O terminan haciendo videos en YouTube sin mucho éxito. Luchemos por la vida. A propósito, este podcast está auspiciado por Iván y sus covers, el crítico Fijón, Ale Videos, vayan, suscríbanse. Enseguida volvemos con la cámara Yaolin. Regresamos con Yaolin te lo cuenta.
Todo este hecho que Ale menciona de una pelea básicamente callejera transcurre mientras lo ve Jet Li chico, vamos a decirle mini Jet Li, y básicamente un amigo, si se podría decir, un vecino, hijo de tío, andás a ver quién es, no me acuerdo ahora, está con él viendo la pelea y está, che, el Kung Fu de mi papá es mejor que el de tu papá, no, el Wushu de mi papá es mejor que tu papá, y cuestión se agarran como una especie de enemistad en la que Jet Li quiere vengarse de este nene porque medio como que el papá perdió por contenerse, entonces termina perdiendo contra este chico que tiene una enemistad, si se podría decir. Pasan los años y ahora es un experto en el Wushu, así que se cruza con este chico que tenía cierta bronca y lo reta a un duelo, porque resulta que Jet Li ahora es invicto y es una persona súper grande con una reputación enorme, y deciden tener un duelo en el que obviamente firman como un consentimiento de que no importa quién muera, están haciendo un duelo que implica que saben los riesgos que corren al pelear. Y acá se viene una de las escenas también bastante interesantes y potentes, en la que podemos ver un combate no solo bastante artístico, sino también marcialmente interesante, porque vemos, por ejemplo, al enemigo de Jet Li usar posturas de tigre. Y esto es bastante interesante porque también tenemos compañeros que en nuestro día a día practican forma de tigre, ¿o no? Por supuesto, practican forma de tigre, tenemos varios animales de Kung Fu. El tigre es uno de los por ahí más llamativo porque expresa mucha energía, mucha fuerza, mucha potencia. Una forma que hemos visto hacer a nuestros compañeros un par de veces, se nota que tenés que tener un estado físico bastante lindo para hacerlo porque requiere de una capacidad física bastante bien desarrollada. Y en la película lo podemos ver que este personaje la utiliza y puede notarse justamente que es un personaje que usa la técnica del tigre, se usa con mucha fuerza y mucha capacidad de resistencia física. En varias partes Jet Li lo golpea, tratando de él como que no siente dolor, no siente lastima, no se lastima, nada. Muy bien desarrollado y comienza a complicarle un poco el combate. Lo lleva a él a tomar otro enfoque. Jet Li, en lugar de recurrir a golpes más fuertes, toma un camino de empezar a golpear puntos más vitales, ser más preciso en lugar de simplemente golpear más sin estrategia. No sé si puedo recalcar similitudes porque en realidad lo que estaría hablando es básicamente de la característica del estilo. Van a haber diferencias porque incluso entre el mismo estilo de combate, que sería en este caso tigre, hay diferencias entre los estilos de las formas. No es que es tigre y ya está, es universal. Así como la espada. La espada, sí, como dije hoy, es la espada china, para todo es igual. Son las mismas técnicas, con los mismos nombres, de la misma forma de ejecución. Ahora, siempre va a haber diferencias en cómo usas dichas técnicas. Una cosa es una forma, otra cosa es una coreografía de combate. Son dos cosas distintas. En la forma lo que uno está buscando es no solo tratar de mejorar y explotar la característica de la forma del estilo, que en este caso en tigre sería la potencia y la fuerza, la robustez, la firmeza, sino que en un combate vas a buscar algo más fluido porque estás peleando, no es que te vas a quedar así un rato en cada postura como se hace en una forma. Entonces, la diferencia principal que vas a ver es que uno es más fluido y el otro es más estático. Si bien pueden haber sectores donde se hace más, qué sé yo, corriendo, por decirlo de alguna manera, siempre vas a ver que se termina quedando en alguna postura. Las películas también, porque bueno, lo enfocan en primer plano, bla bla bla. Pero eso, la característica principal del tigre es que es fuerte, ¿sí? Hay diferentes estilos, la serpiente es flexible, la grulla es un poquito más elegante quizás. El tigre es robusto, tiene que ser fuerte. La primera característica que te voy a dar es que justo en la forma en la que está haciendo Santi es una forma bastante básica. Si bien hacer apariencias no es algo simple, no es una forma compleja. Hay distintas formas, hay más complejas, hay más simples, hay más acrobáticas. Esta no tiene mucha acrobacia y realmente, si bien no es una forma fácil, es dentro de todo relativamente básica. Las técnicas ejecutadas por el personaje de la película están muy bien hechas, están muy bien apreciadas porque el tipo se pone en postura y cuando hay posturas estáticas se nota mucho que el chabón está clavado, como diciendo, de acá no me moves. Más allá de que lo movieron, lo empujaron y lo tiraron, ¿no? Pero la esencia del tigre es esa, no podés andar de chiquito, si no parece gatito de peluche. Un punto interesante también que podemos destacar de esta escena, por ejemplo, es el hecho también de cómo Jet Li utiliza ciertos tipos de defensa que uno podría dejarlas pasar de alto, decir interesante, pero no solo eso, sino que son defensas que actualmente usamos en Kung Fu y actualmente usamos en defensa personal. Por ejemplo, esta es la que se puede ver como básicamente enemigo genérico número 1 toma a Jet Li y lo agarra del pecho y Jet Li utiliza una especie de contra para poder neutralizarlo. Ahora la pregunta es, ¿esto en la vida real es efectivo? ¿Tiene sentido? Porque hemos visto desde Cobra Kai hasta un montón de series en las que quizás un personaje con 2 dedos de golpe te pega y te anula el chakra, te deja una trombosis, no sabemos, pero funciona en ese mundo, en esa lógica. Mi pregunta es, ¿en la vida real funciona? A ver, justo en esta escena en particular, la técnica que se usa a mí particularmente no me gusta mucho, porque al hacer la maniobra hacia el lado externo, dejas que el otro lado del oponente quede libre para seguir combatiendo. En cambio, si lo hicieras para adelante,
mejor dicho, para adentro, lo estás forzando y dejando el brazo del otro lado, lejos de tu cara por lo menos, entonces es un poquito más difícil de zafarse. Si bien hay maneras, es más fácil que se zafen abriendo el brazo para afuera que abriéndolo hacia adentro. No es la primera vez que se ve en una película esta técnica, sobre todo estando Jet Li, porque en El Reino Prohibido usan exactamente lo mismo y Jackie Chan se come una patada en el pecho estando así abierto. Artísticamente queda bien, para la película va impecable, pues es una muy buena coreografía. Sí, quiero recalcar que no, más allá de lo que dije, no es una técnica que no sirva, se puede aplicar, de hecho hay muchas que empiezan desde ese ángulo, pero no lo dejan ahí con el brazo doblado, eso es simplemente actuación. Obviamente habría que continuarlo con otra cosa. Y algo que veo que anda mucho por redes, y esto sí es importante aclarar, las técnicas de defensa personal no sirven porque sí, necesita todo un contexto. Si vos estás anticipándole al otro qué técnica vas a usar, obviamente no va a servir, ¿sí? Si vos sos lento, se va a dar cuenta. Si estás mirando mucho a la zona a la que vas a atacar, por ahí se da cuenta. Y esto también lo quiero aclarar porque también lo escucho mucho. Me preguntan mucho qué técnica conviene usar en base a determinado ataque. Por ejemplo, te tiran un golpe recto, ¿cuál es la mejor técnica para defenderlo? No hay una mejor técnica para defenderlo. Eso es un mito, eso es una mala costumbre, es una pregunta engañosa. Porque en realidad la técnica que vas a usar para defender va a depender muchísimo de la situación. Y de la situación se refiere al contexto en general. ¿Dónde estás ubicado en el espacio? ¿Contra quién estás peleando? Tus capacidades físicas, todo, absolutamente todo. Porque por ahí para hacer una técnica en específico necesitas, no sé, tener fuerza en este brazo. Y por ello no la tengo en el otro brazo. Entonces, usar esta técnica no me sirve. Uno cuando practica defensa personal, está bien practicar las técnicas y trabajarlas en son de un entrenamiento, pero en realidad lo que uno tiene que adquirir es una habilidad, no una técnica, porque practicar algo para memorizarlo no funciona. Y te quedas clavado, encasillado ahí. Es muy importante que cuando se practica defensa personal, practiques la flexibilidad de desarrollarte en una situación, ¿sí? Entonces, si no te sale una técnica, no vayas por esa, anda por algo que te funciona, porque si vas a tratar de explotar algo que todavía no tenés desarrollado, no te va a salir. Y obviamente en calle estamos hablando de una situación realista, no se perdonan los errores. Si vos te vas a defender, te tiene que salir bien. Muchas veces pasa de que uno se quiera hacer el héroe de película y quiera hacer técnicas sofisticadas. Lo mejor que puedes hacer es ir lo más directo posible, siempre y cuando llegues a la instancia de tener que defenderte. Si podemos evitarlo, mejor. Sacártelo de encima lo más rápido posible. El factor sorpresa creo que es muy importante, porque si vas así despacito, no lo va a torcer nunca. Y experiencia, no queda otra experiencia. Practicar solamente en clase, si bien es lo más realista que podemos hacer, quizás un torneo, la realidad es que no importa cuánto tiempo practiques artes marciales, si vos no tenés experiencia combativa, es muy probable que no funcione. De hecho, considero yo, no digo que sea así, es mi opinión personal, una persona que no hace artes marciales, que está acostumbrada a pelear en la calle, va a tener más posibilidades de ganar que un artista marcial que practicó toda su vida y nunca realizó un combate realista, entre comillas. ¡Pah! Como ven, la verdad sí tiene una aplicación bastante lógica, realmente funciona. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Una persona que no hace artes marciales, que está acostumbrada a pelear en la calle, va a tener más posibilidades de ganar que un artista marcial que practicó toda su vida y nunca realizó un combate realista. Indestructible. ¿Vos qué opinas de esto? Sí, lo pasa que, por ejemplo, estamos viendo acá a Matías, que él está muy bien instruido. Él ya es un Shifu, que es el nivel casi el más alto que se puede esperar a avanzar en Kung Fu. Al menos es un más alto acá en Argentina. Él tiene cierto conocimiento, cierta capacidad técnica y física que le permite que esto sea posible. Tal vez una persona normal no lo pueda hacer, que no tiene la fuerza de agarre necesaria, no tiene el conocimiento anatómico para posicionar los dedos justos en el lugar correcto, porque además, vamos al caso, uno cuando hace esto en una situación de estrés no tiene la perspicacia de medir mi dedo acá, mi dedo acá, mi dedo... No, uno en estrés por ahí no mide eso, y alguien que tiene la experiencia y la capacidad, tanto mental como física como Matías, le es alguien que le es posible hacer, pero es algo que le ha llevado muchos años de práctica y preparación. Una de las cosas interesantes también a destacar, que se respetan, al menos no mencioné a lo largo de la película, pero me parecen interesantes, es como por ejemplo la madre instruye al hijo para el tema de no utilizar el Wushu como venganza, algo que como estamos viendo es que él lo aplicó de chico y le fue mal, y es como notamos a este, digamos, Jet Li más ventajero, más fanfarrón, abusivo, claro, sería como una especie de Jet Li bravucón ya. Y el punto es, ¿el Kung Fu sirve para vengarse? No. Bueno, también volviendo un poco al tema del padre, partió una pelea, entre comillas, a propósito, porque no quiso lastimar al otro realmente. En cambio, Jet Li no tiene miramientos en eso. Vos lo ves durante las peleas que están pasando,
que no tiene problema en fracturar un hueso, deslocar una articulación, con tal de ganar, tener victoreo, esa gloria. Claro, y es que, a fin de cuentas, para seguir un poco con la película, lo que termina pasando es que se cruza con un maestro de Wushu, que es el que ganó contra su padre, por así decirlo. Y una de esas noches llega uno de los alumnos de Jet Li, golpeado básicamente, diciendo que lo atacó el profesor de la otra escuela, el que ya mencionamos. Y Jet Li decide ir y, por el honor a sus alumnos, enfrentar al profesor y decirle que no se va a ir hasta que no tengan un duelo. Duelo que tienen, y en este duelo Jet Li termina haciendo algo que el padre no hizo, que es reventarle el pecho de un palmazo al profesor. Sí, bueno, es justamente como venimos diciendo, no tiene miramientos con tal de ganar, con una coreografía hermosísima que inicia una pelea con 2 sables. Una hermosa coreografía y se puede sentir incluso la tensión durante la pelea. ¡Ay! Te dije que pusieras la cerveza en el portavasos. ¿Crees que eso es un cuchillo? ¡Esto es un cuchillo! ¡Ay, ahí voy! ¡Ah! Se pueden ver técnicas que son muy bien ejecutadas, el uso del sable por ambos personajes. Además se puede notar como que a la vez es diferente el cómo usa el sable y uno y otro personaje, dando a entender que los estilos son distintos. Pasando del uso de los sables, continúan al hecho de pelear con las manos y las piernas, con el cuerpo en sí. Una pelea que va pasando en un local, que es un restaurante, y va cambiando por los distintos lugares del local, lo cual está muy bien usado porque realmente muchas veces vemos que las peleas son en un 4x4, un 2x2, y la realidad es que vos en una pelea real te vas a mover. Si tenés el espacio lo aprovechás, porque quedarte a recibir golpes todo el tiempo no es una estrategia muy buena que digamos, terminás lastimándote por más que ganes. No, aparte instintivamente todo el tiempo vas a querer ir zafando los golpes y vas a ir retrocediendo. Claro. Si no tienes oportunidad de invocar vas a querer ir para atrás seguro. Y nada, bueno, la pelea culmina, como ya dijo Iván, con un golpe mortal a este maestro de Kung Fu. Luego de esto, Jet Li lamentablemente regresa a su casa, donde encuentra muerta a su madre y a su hija, y sabe que fue uno de los alumnos de este profesor al que ya derrotó. Entonces él va a cobrar venganza en una escena que ocurre muy rápido, lo mata, y luego al salir él descubre que el alumno usó al otro maestro de atacarlo. En realidad el alumno se había propasado con otra estudiante del maestro, y el maestro lo único que hizo fue defenderla y llevó a todo esto, lo cual nos muestra luego a un Jet Li totalmente deprimido que decide abandonar. Claro, y termina exiliándose a Perú. Luego en su estadía en Perú, Jet Li conoce a una ciega y empieza a plantar arroz, algo muy común en Perú. Sí, los ciegos son muy comunes en Perú. De hecho, Transformers, el ascenso de las bestias pasa en Perú también, ¿no? Todo está conectado. Todo está conectado. Cuestión que se exilia, trabaja, vive una vida normal de obrero, de clase baja, y a la larga termina diciéndole a la pareja pseudo, tenemos algo ahí, che, me tengo que volver a mi casa, tengo que ver a mi familia, no sé cuánto tiempo pasó, creo que un par de años ya largos, y quiero ver a mi familia. Dale, que pin, que pum, que pan, anda que igual nos vemos. Jet Li parte a visitar a la tumba de su familia y descubre que, digamos, la casa se le está engarpando porque él se fue, el hermano se le está engarpando, que casi ni hablamos del hermano, pero bueno, no importa ahora. Y cuestión que entiende ahora que el Wushu tiene otro enfoque, que es más bien no presumirlo, sino utilizarlo para un bien, pero siempre con los valores que le inculcó la familia desde un principio. Y acá viene todo el tema de que, bueno, se encuentra con una China devastada, ahora con un montón de potencias que vienen a invadirla y a destruirla culturalmente, como hablamos al principio. Y bueno, ahí viene la parte en la que se arma el bardo. Claro, a partir de acá, él quiere ayudar a su país, por lo menos a la gente que tiene alrededor, y él comienza a ver cómo los chinos son maltratados por esta gente de Occidente que viene. Más que nada son ingleses, pero vienen de varias partes de Europa, del mundo. Al ver esta decadencia en la cultura de su país, él decide hacer algo con lo único que tiene, con su única herramienta, que es el Kung Fu, que también es una tradición de China muy antigua. Entonces él quiere elevar esto, ¿sí? Participando en combates donde generalmente se humillaba a los chinos, y él decide retar a ciertos campeones europeos que hay por ahí de distintas disciplinas, iniciando en un combate de boxeo con un personaje conocido como Brian. Era una especie de boxeador también muy famoso en la época, con una pelea que se desarrolla por ahí en un circo, digamos, ¿no? Como un evento más artístico, pero con las consecuencias fuertes de que él gana, y al empezar a ganar en la pelea se empieza a expandir el rumor de que hay un chino que está derrotando a los occidentales, cosa que no pasaba por varias razones, ¿no? En general el occidental europeo es mucho más grandote que lo que es un chino promedio, lo que demuestra que la capacidad del Kung Fu en esta película es capaz de superar las
debilidades físicas que tenían los chinos sobre sus enemigos. De hecho, esto se puede apreciar en una de las charlas que tiene Jet Li, por ejemplo, con uno de los contrincantes que va a pelear a futuro en una campaña, que es la que hablamos antes de los comerciantes queriendo humillar al pueblo chino en un enfrentamiento de 4 contra 1 de diferentes disciplinas occidentales. Bueno, sin contar a la del japonés, que obviamente no es occidental. El punto es que en esta charla, Jet Li y el japonés del cual no me acuerdo el nombre ahora, ni me voy a acordar, hablan sobre el té, y al té lo comparan con el wushu o el arte marcial en general, y estos hablan sobre el grado del té y el tipo del té, y el tipo del té a Jet Li no le importa, y le pregunta por qué, y es porque cree que no importa qué tipo de té haya, sino el grado que este té tenga, al menos hasta donde mi inglés llega. Y es que la gracia justamente es esta: a Jet Li no le importa qué estilo de pelea sea el que le toque combatir, sino el nivel de expertise que pueda tener alguien en ese arte marcial o el nivel de habilidades que posea. Así que nunca se trata de quizás si la persona que va a enfrentar es boxeador, esgrimista, caballero, samurái, taekwondones, taekwondoka, Practican de taekwondo. claro, lo que sea, Jet Li lo va a poder enfrentar porque Jet Li es el mejor del mundo. Claro. No, bueno, sabes que esto me hace mella con Naruto. Cuando pelean Itachi y Sasuke, que ambos usan ilusiones, solo que Itachi usa el Mangekyo Sharingan. Está el Setsu blanco mirando, viste que tiene dos mitades, blanco y negro, sí, y hablan entre ellos. Y hablando, como si bien sabemos que Itachi se deja ganar, entre comillas, vamos a dejar esa charla para otro día. Pero bueno, la cuestión es que en un momento Sasuke toma ventaja ganando con ilusiones teniendo un Sharingan común. A lo que el Setsu negro explica que en realidad vos podés tener dos tipos de armas similares, que una sea mejor que la otra, pero depende de tu habilidad para usarla. Y dando el ejemplo de que un ninja puede tener un shuriken y otro una piedra, pero si el ninja que tira el shuriken no tiene puntería y el de la piedra sí, y le va a ganar la piedra por más que haga menos daño que el shuriken. Una cuestión más de las habilidades propias de uno. Y cuando hablamos de artes marciales, la cantidad de habilidades son inmensas, porque generalmente uno habla de la fuerza o de la velocidad, pero también tenés que tener cierta conciencia de la distancia, cierta capacidad de generar estrategias, cierta capacidad de adaptabilidad. Tu estrategia no va a funcionar siempre, o técnica no va a funcionar siempre con un rival que con otro, a veces otro es más difícil. Justamente la primera pelea que hablábamos del tigre pasa a eso. Jet Li viene luchando de una manera y se adapta a pelear de otra, porque si no, no podía vencer a su rival. Y en las artes marciales en general, en todos los estilos, tenés ventajas y desventajas, y el ser capaz de adaptarte es una habilidad muy importante. Son muchas habilidades que uno tiene que tener en un arte marcial y se enfrenta a una pelea. Bueno, de hecho es muy interesante esto que mencionás, porque vos justamente lo habéis dicho antes, si no me equivoco, el tema de la lanza, ¿no? Porque vemos a Jet Li pelear contra un inglés en una pelea que ahora se viene, que básicamente los dos tienen una lanza. Fíjate que vos le diste una lanza a un chino y la usó como una lanza. Le diste una lanza a un inglés y te la partió a la mitad, boludo. Así que es como que no importa lo que le dé a cada uno, depende de qué haga cada uno con sus cosas. Y lo mismo podemos hablar de la pelea que viene, que vamos a profundizar un poco en lo que se viene, que es: los comerciantes deciden entre todos armar una pelea de 4 artistas marciales contra uno, con diferentes estilos, y el último es el japonés del que hablamos, que parece ser el más humilde o el que más honor tiene. Porque algo que quería explicar es el hecho de por qué son 3 personajes europeos, ¿no? 3 luchadores europeos, y tenemos un japonés en medio. El tema es que para esa época Japón ya había sido invadido culturalmente por Inglaterra, por la edad europeo. De hecho, el tema se toca en la película El último samurái. Y entonces ya Japón estaba muy unido a lo que es Europa en esa época. Entonces, básicamente mucha de su cultura y mucha alianza japonesa con Europa en ese tiempo influyó a que este último participante sea un japonés. Como se da esa situación, terminamos viendo lo que sería el último round, que sería el japonés contra Jet Li. El evento final que tenemos es la pelea que organizan estos comerciantes, que tenemos por un lado una pelea entre un boxeador y Jet Li utilizando solo los puños. Luego tenemos una pelea de 2 lanzas con un experto en lanza y Jet Li utilizando la lanza. Luego tenemos la pelea de espada, que es con un experto esgrimista y Jet Li utilizando una espada china. Y por último, como tenemos a 2 artistas marciales que son capaces de pelear con armas tradicionales, tanto con su cuerpo, tenemos 2 rounds, en donde en la primer round poseemos al japonés con su tradicional katana y tenemos a Jet Li utilizando un bastón de secciones que lleva el nombre de San Shen Kung. Y un último round, estos 2 mismos personajes, pero en una pelea cuerpo a cuerpo, utilizando todo su cuerpo. Lo interesante de esta pelea del Sanshi-gun, en la que vemos cómo se enfrenta contra una katana básicamente Jet Li, es lo que hablamos recién con él, que es el tema de la adaptabilidad. Lo que decíamos hoy, a un arma que no sabe usar contra un arma que sí se sabe usar, por más que sea mejor o peor, si no la sabes usar no te sirve. Y en este caso vemos también una muestra de honor por parte de Jet Li, que decide devolverle la katana y retomar su propia arma para que estén parejos nuevamente. Y acá vemos una escena en la que se adapta muy bien Jet Li, porque el arma se va cortando en las cadenas
por el uso de la katana. Entonces los Shin-Kun pasan a quedar como si fueran 2 palos cortos, adaptándose a 2 palos cortos en lugar de lo que tenía antes. Lo que le cambia la distancia, el tipo, forma de moverse, la postura, totalmente otra cosa. Y ahora, si bien podemos ver una pelea bastante dinámica y entretenida entre Jet Li y su adversario japonés, lo que quizás uno se puede preguntar es, al ver a Jet Li revoleando este Sanshi-Gun como si fuera un látigo vaquero bien a lo gauchesco, ¿se usa así? Empecemos partiendo del hecho de que el Sanshi-Kun es una de las armas más difíciles que hay para usar. Si bien es un arma muy versátil, la complejidad que tiene el manejo del arma la vuelve quizás una de las menos usadas, porque si no sos muy prolijo, a ver, ya usándola al aire para practicar, el arma, digamos, es un poco torpe. Hay cierto momento en el que tratás de recuperar el manejo del arma, ya sea que lo revoleaste o querés cambiar de movimiento. En ese momento estás vulnerable, porque no podés simplemente cambiar de dirección, tenés que esperar, tiene un cierto tiempo para volver a usarla, como un cooldown. Pero repito, es un arma versátil porque podés manejar cortas, largas y medias distancias. Y dependiendo de la situación, y además es fácil de portar, eso ya es clave. Ves un chabón con una lanza en la calle y es medio raro. Un palo lo podés meter así de atrás en la mochila y te olvidás. Volviendo a lo anterior, si bien es difícil usar el arma al aire, coreografiarla tampoco debe ser fácil porque chocar contra otro objeto, o sea, corres el riesgo de que el arma golpee con el segundo sector y el tercero se flexione y golpee por atrás. Que si bien en el combate buscan realizarlo, repito, no es fácil porque el control del arma se pierde. Y por lo que vi, el Sanchi que están usando es de aluminio. O sea que al hacerlo más pesado, el control del arma todavía se compleja más. Pero sí creo que están bien ejecutados. Quizás sí puede ser un poco exagerado el movimiento, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una película, están tratando de que el movimiento se vea y se entienda. Porque muchas veces pasa que al hacer algo demasiado marcial, no se logra apreciar por completo lo que se está buscando en la idea. Entonces tratan de actuarlo un poco para lograr que se pueda transmitir la esencia de la técnica. Pero los movimientos que está haciendo Jet Li son perfectamente válidos para un combate. De hecho, en un momento se ve bien cuando él revolea el bastón y después lo tira para atrás para recuperarlo, lo acomoda y recién ahí hace el segundo bloqueo. Y eso está bueno, es muy realista porque realmente es así. O sea, si bien cuando haces determinados movimientos, cambiar de movimiento requiere cierta acción, cambiar de distancia es peor. Porque por ahí estás haciendo movimientos de corta distancia, agarrando el bastón de las dos puntas, y ya pasar a tercera distancia requiere que el movimiento sea distinto y el manejo del arma por ende también lleva otro tiempo porque hay más trayectoria. Obviamente, mientras más trayectoria hay más potencia. Y si esa potencia no golpea contra algo, puede terminar golpeando contra vos. Pero realmente están muy bien ejecutados. De hecho, cuando cambian de armas en la escena de combate, el chabón se golpea a sí mismo porque no está acostumbrado a usar nada similar. En cambio, Jet Li, si bien está usando una katana, lo puede tranquilamente usar como si fuera un sable. Obviamente es un peso distinto, es una distancia distinta, pero se nota mucho que hay una complejidad enorme ahí porque el tipo, por más que intentó, se termina golpeando. Es un arma que requiere de mucha experiencia de uso. Y básicamente, para cerrar la película, termina con esta escena en la que se puede decir que hay como una especie de plot twist en el que terminan cambiando su taza de té por una con veneno para justamente tener ventaja y que Jet Li pierda en esta pelea final. Pero sin embargo, Jet Li representa al país chino y decide ir con todo y decir: no, ¿sabes qué? No me importa, yo acá no me muero, voy a pelear igual, y termina peleando y muriendo en batalla, pero no sin antes haber ganado la pelea, haciendo que el mismo japonés admita que fue derrotado por la maestría que tiene Jet Li, quien esta vez contiene sus golpes y no termina matándolo, cosa que pudo haber hecho, pero con todo lo que aprendió de Wushu en esta película, entiende que lo importante es siempre controlarse y tener ese respeto, por así decirlo. Digamos más que es una filosofía, ¿no? De el medio por ahí importa más que el fin. Y lo que podemos ver importante también es que igual él consigue su objetivo, que su objetivo es demostrar que las artes marciales chinas y que la cultura china es algo que tiene un valor importante, ¿sí? No es meramente solo algo artístico, porque sí, da a entender que tiene sus valores detrás, tiene su valor histórico para la cultura china, para el país. Entonces él logra demostrar lo que quería realmente, que es mantener, digamos, el orgullo de su país a través de algo que es una tradición muy importante para China y que es algo que ha trascendido barreras del país, porque para llegar acá a Argentina y que hoy en día uno pueda practicar Kung Fu venido desde el mismísimo templo Shaolin, realmente es algo que es muy importante y que tiene una gran fuerza, una gran energía. Y para cerrar, por lo menos vamos a tirar un par de datitos históricos y qué tan exacta o inexacta puede ser la película en ciertas cosas. Bueno, y es que no sé si te enteraste que la familia de Huo Yuanxia tuvo quilombos con Jet Li básicamente y con la distribución de esta película, porque básicamente la historia está mucho más exagerada de lo que fue. De hecho, en esta película se da a entender de que mataron a toda su familia, básicamente la de Jet Li, y sin embargo Huo Yuanxia tiene
por lo menos 2 hijos y un montón de nietos. O sea que eso en parte no es así. Después, por ejemplo, si bien ganó una reputación muy grande, el personaje este histórico, por haberle ganado un montón de personas y ser un maestro del Wushu y demostrar mucho la fuerza del pueblo chino, también es un hecho de que los primeros competidores de manera internacional que tuvo, por así decirlo, en el país chino, fueron, por ejemplo, un ruso que terminó siendo más un showman que ruso y terminó declinando la pelea porque solo era un espectáculo. O, por ejemplo, el mismo Brian, que es un boxeador que empezó a decir que los chinos eran la peste del pueblo asiático. Y sin embargo, terminó desafiándolo Huo Yuanxia. Para nada, para darse cuenta de que terminó insistiendo con un montón de reglas absurdas o Brian. Como, por ejemplo, delimitar el combate tanto a que le sea imposible pelear. Y al punto de que terminó abandonando el país por miedo a la reputación que tenía el chino, básicamente. Otro punto capaz interesante también son 2 cuestiones que quedan medio ahí colgando y por la cual tuvo lío Jet Li. Y la primera es la cuestión de que Huo Yuanxia en general no era ni de cerca tan violento o tan agresivo como se lo muestra, al menos en la película, ya que la película trata de enfocarse en generar un nudo, un desarrollo, un personaje que quizás en la vida real no lo necesitaba porque ya era disciplinado. Y otro punto también es cómo muere. Porque, obviamente, spoilers, igual calculo que ya la has visto, si no ya te comiste todos los spoilers, termina muriendo. El tema es por qué muere. Porque acá muere en pelea por una taza envenenada. Pero la realidad es que hay muchos mitos detrás de esto. Se dice que puede probablemente haber sido en una cena envenenado por un estudiante del dojo en el que estaba el japonés este, que sintió bronca de que le haya vencido al maestro. O al revés, hay otros que cuentan de que básicamente Huo Yuanxia termina quebrando a un alumno y el maestro termina envenenándolo. Incluso hay relatos en los que dicen que él sufrió una envenenación y terminó yendo a un hospital, y en ese hospital un médico japonés termina medicándolo mal y lo matan. Sin embargo, el relato más conocido es que en una cena Huo Yuanxia termina tosiendo, va al hospital y muere. Queda el misterio de si fue envenenado o no. También hay una realidad, es que sufría de asma, esto hasta en la película lo dicen, y puede ser también una chance que haya muerto de manera natural. Después de todo vivió años entrenando, pero es algo que va a quedar para el misterio, aunque siempre se sostiene que el relato general es que fue envenenado, y probablemente sea bastante cierto por también lo que representa este personaje a nivel político, ¿no? Porque de golpe, digamos, es el John Lennon de los chinos en este caso. Estamos hablando de un tipo que representa muy fuertemente una postura política que es China prevalece. Es básicamente eso, y ante cualquier adversidad van a luchar. Y había que bajar ese símbolo a toda costa. Es lo que vemos en esta película. ¿Cómo bajar? Y de hecho, probablemente en la mayoría de las películas que analicemos hasta ahora va a ser un tema recurrente. Como, sí, che, de a 3-4 países vamos a atacar y vamos a romper esto. Se va a tratar un poco de eso. Sí, más o menos. Más en esa época que era algo más económico lo que influía. Bueno, siempre es lo económico que influye en la política, ¿no? Pero al menos lo que se buscaba era justamente el rédito económico. Los comerciantes que organizan esta muestra de artes marciales lo hacen porque ellos se ven afectados por cómo los chinos dejan de comprar cosas occidentales, y una de esas influencias que hacen que ellos dejen de ir por cosas extranjeras y más consumir lo local es justamente Huo Yuanxia. Bueno, gente, muchas gracias por estar acá en una nueva edición, o mejor dicho, la primera de Shaolin Te Lo Cuenta. Yo soy Ale. Y mi nombre es Iván. Gracias por haber estado hasta acá. Omitofo. Mira, mujer rapaz, como te gusta a vos ese monje vino a enseñarte